Bueno, ya que estamos grabando, entonces les repito también para quienes hayan llegado, el día de hoy nos encontramos en compañía del profesor Jesús Antonio Gallego Mejía, quien es un tejedor y transitante de la palabra, que va en búsqueda de la verdad, un eterno enamorado y agradecido con la naturaleza y el cosmos. Es polifacético, mestizo e indígena a la vez. La comunidad es algo que lo ha motivado desde siempre. Ello se evidencia con sus estudios. Él cuenta con estudios en filosofía, se ha acercado a la cuestión palestina, también se ha interesado por la gerencia, la gestión comunitaria y el trabajo social. Asimismo, ha trabajado en diferentes seminarios y espacios de educación popular enfocados en la ancestralidad. Entonces, pues, dicho esto, quiero darle paso a Jesús Antonio y de antemano pues reiterarle mi saludo y agradecerle por su compañía el día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Agradecido por la invitación a compartir un rato la palabra, a conversar. Bueno, Jesús, reitero el agradecimiento. Eh, Jesús, mire, el tema de la minga, ¿no? Nosotros estamos bombardeados por medios de información que pues, deberían llamarse manipulación de la opinión, donde se desvirtúa a todos los sujetos políticos. A los jóvenes no se les presenta como un sujeto político legítimo, ¿cierto? En la búsqueda de sentido, en la construcción del mismo, sino que se le vandaliza con el lenguaje. En fin, lo mismo pasa con los indígenas, se les muestra como guerrilleros, como terroristas, como vándalos, y de alguna manera eso llega a sumarse a estereotipos ya clásicos en la formación, y es que el indígena es un primitivo, que el indígena es un incivilizado, que el indígena no resiste, sino que pide, extiende la mano para pedir y no para dar. Entonces, en este semillero, símbolo, una ontología del pensamiento popular, pues buscamos acercarnos con otros ojos a lo popular en general y particularmente a lo indígena no como lo primitivo, sino como fundante de sentido. Entonces, Jesús Antonio, uno mira su fenotipo, su merced es un hombre blanco, ¿m? Caldense, por ahí en el perfil que me envió, de ascendencia caldense, pero Sí. uno mira el tejido de su camiseta, mira que tiene la huipala detrás, y uno en ese momento es evidente que está mambeando coca, ¿m? Y Una, entonces, ¿qué es ser indígena, mi hermano? ¿Qué es ser indígena? Porque es que lo indígena lo asociamos con un fenotipo, un paisaje en particular, una forma de vestirse. Brevemente, ¿qué es ser indígena? Desde tu experiencia. bueno, hay una palabra que me parece importante y es nativa o nativo. Alguna vez, alguna época tuve un colectivo que colocamos alternativa. Ujú. Y lo nativo hace referencia a dos cosas. El nativo normalmente es el que nace, ¿no? En un territorio. Entonces nativo de ahí donde nace, que es diferente a ser originario. Entonces, una cosa es que uno sea un pueblo originario y otra cosa es que sea un pueblo nativo. Para mí, el ser indígena necesariamente se puede solo entender, o lo vine entendiendo después de 50 años, eh, es un viaje, es un camino, ¿no? El ser indígena es un camino, es una búsqueda por saber quién es uno. Yo tenía muy claro por mis papás caldenses, pues mis raíces y mi herencia genética europea. Tenía por mi costumbre y mi desarrollo familiar mi herencia afrodescendiente. Mis hermanos nacieron en Cali, los mayores, entonces digamos, nosotros nos gusta la salsa, bailamos salsa, eso lo tenía claro. Pero cuando yo me hice la pregunta en la búsqueda de quién soy, de la parte indígena, para mí eso no era claro, no fue claro, o sea, era confuso. O sea, bueno, yo sí sé y creo que antropológicamente tengo algo indígena, pero ¿qué? Entonces, un poco en esa búsqueda de la intersubjetividad y de pronto desde el discurso occidental, en esa búsqueda de ese yo con que se constituye el sujeto, yo me voy al Cauca, a vivir al Cauca, a buscar esa parte. ¿Por qué uno tiene que hacer eso? Porque es que solamente cuando estás con ese otro, que no eres tú, es que te puedes reconocer en lo que tú tienes de él
y lo que el otro tiene de ti. Entonces es como esa parte. Conclusión, el ser indígena, para mí, tiene que ver con la ley de origen, ley de vientre y el nombre. No se entiende el ser indígena sin esos tres elementos. La ley de vientre, la ley de origen y el nombre. Ser indígena es un camino. Bueno, ¿y qué es la ley de origen? La ley de origen. Digamos, todos, en la ancestralidad en los pueblos andinos, todos venimos, tenemos como una misma rama. Entonces, en el caso mío, yo descubrí que yo soy un carare. O sea, yo por ley de origen soy carare. El pueblo carare, ¿en dónde encuentra uno eso? En los mitos, en las tradiciones y la leyenda de los pueblos. Yo entendía que soy muy blanco, casi verde en la piel, pero a mí se me activa la memoria ancestral, es por la música y la danza. Entonces yo una vez estábamos en una peña, Pastusa, son como los rumbeaderos de los pueblos de Pasto, y bailo y danzo, y allí la gente que me dice, ¿pero tú de qué parte de Pasto eres? Le digo, no, yo no soy de Pasto, soy de Bogotá. No, pero ¿cómo baila así? No. Entonces otros me decían, no, pero entonces usted es profesor de danza. No, yo soy profesor de filosofía de sociales. Pero es que usted baila, como se baila. Yo ahí no entendí eso. Luego me regalaron unos videitos de sayas morenas, de pueblos tradicionales de Bolivia, de Perú, de Ecuador. Cuando yo miro ese video, pues veo que yo bailo como ellos, pero yo nunca en mi vida, lo máximo que yo conocía en mi vida de música andina era Ojos Azules y El Cóndor Pasa, lo que como que todo el mundo ha escuchado y conoce. Yo ni sabía que la música andina había para bailarla, o sea, yo no sabía que habían sayas, morenadas, San Juanito, eh, caporales. Eso lo vine a descubrir después, ¿no? Entonces, en la ley de origen te dice de qué pueblo vienes. En el mito carare yo descubro, los carares son lo que le llaman hoy en día los blancos, le llamaron guanes, que le cubren la parte de Santander, Boyacá, y los carares lo que hicieron fue que las mujeres se dejan violar del español, porque los carares, igual que los caribes y los pijaos, eran guerreros. Entonces los españoles aprendieron que todo niño que iba a crecer, si ese niño crecía, se les iba a enfrentar. Iba a ser un guerrero que se les iba a enfrentar. Todos los exterminan, igual como hicieron con los pijaos y con los caribes. Entonces las mujeres carare lo que hacen es, en la tradición de mi test, acceden a la violación para que nazca un niño de piel blanca como el español, o sea, un mesticito que ya por la piel no lo reconocen, pero el espíritu está traducido en el lenguaje, en la palabra. Entonces el niño le enseñan la lengua carare, el niño crece con piel de mestizo, ya el español no lo identifica fácilmente, el niño sabe que no puede hablar la lengua carare, porque si la llega a hablar lo van a matar. Entonces entendí que esos carares es lo que hoy toda la comunidad de paz de la parte de Santanderes, todos esos campesinos, todo ese campesinado que hay en Santander, Boyacá, que hace parte, son herencias, son originarios de esa ley de origen del pueblo carare. Yo desde ahí soy carare, o sea, yo lo único que tengo de la parte europea es la piel, digamos, el color, si uno quisiera. Pero fui entendiendo que en mí la afinidad con lo natural por mamá era carare. Eso es la ley de origen, el pueblo donde tú vienes, donde estás enraizado, lo más profundo. Normalmente se toma medicina, el viajecito, o se mambea, o se toma el yopo, alguna de las medicinas es para llegar a encontrar cuál es tu pueblo de origen. Eso es la ley. Ok, muy chévere, muchas gracias. Y ahora voy a darle como una especie de contexto conceptual en función de como hay unas categorías que trabajamos en este semillero que giran en torno a la obra de Rodolfo Kusch. Y es que en tu caso, Jesús, la danza y el mito se constituyeron en esas expresiones simbólicas mediante las cuales te hiciste consciente de algo inconsciente, Sí, ¿cierto? Y sí, correcto. lo inconsciente es precisamente que eres indígena carare. Yo hago una última pregunta, pues porque la idea es como tejer la palabra hoy así con varios hilos, con varias texturas, con varios colores. Los estudiantes pues tienen la palabra. La última pregunta que yo haré es, hay un nido simbólico, yo a Jesús Antonio lo distingo hace muchos años y Jesús Antonio siempre habla del Cauca y habla del Cauca porque en el Cauca ahí está el corazón de Jesús. Entonces, yo cuando me acerco a la literatura de Rodolfo Kusch me encuentro con un concepto muy bello que es el de nido simbólico y tiene que ver con la geocultura.
para hacer filosofía situada necesitamos georreferenciar desde dónde estamos pensando el mundo. Entonces, el Cauca para ti, Jesús, es tremendamente significativa. No estás en el Cauca, pero tu corazón está allá, siempre estás pendiente, te informas, acompañas la minga, caminas con ella cuando tienes la oportunidad. ¿Qué es el Cauca como ese nido simbólico sin el cual Jesús no es? ¿Qué es el Cauca y por qué esa relación con el Cauca? Esa es mi última pregunta hoy. Y bueno, pues, la idea es que sigan ustedes con la palabra, estimadas y estimados. El Cauca es el portal, para mí fue el portal a mi camino de reconocimiento de identidad, porque cuando yo me voy, es el pueblo NASA el que me recibe, y es el pueblo NASA el que me entrega la hojita de Jayo, la hojita de coca, y a través de la hojita sagrada es que yo inicio mi camino. O sea, yo inicio mi camino a los 19 años. Pero es ahí, cuando tú hablas de nicho, sí, pues, es un nicho, es un nido donde yo inicio y donde lo que se me comienza a abrir a mí, el nivel de concienciación, es en el Cauca. Entonces mi corazón, mi sentir está arraigado porque es este pueblo el que me acompaña durante como 6 años de mi vida a hacer ese camino de búsqueda, de encontrarme a mí mismo de quién soy. Y pues vivo eternamente agradecido. De hecho, es allí donde yo recibo la primera parte de conocimiento ancestral, cultural y de medicina, y un acercamiento a los pueblos indígenas de una manera práctica. Muchas gracias, Jesús, muy amable. Y bueno, aquí aprovechemos, compañeros, compañeras, dialoguemos en torno a lo que significa ser indígena actualmente, la minga, el Cauca, resistencia, protesta, reivindicación, etcétera. Bueno, a mí me gustaría preguntar antes de darle paso a los compañeros, como una pequeña aclaración y pues no sé si la ley de origen y la ley materna que tú mencionas son lo mismo o quizás son algo diferente, pues eso no me quedó muy claro. Y también pues en esto último a lo que te estabas refiriendo, en un inicio tú dijiste que antropológicamente pues tenemos algo de indígenas, pero pues tú te preguntaste puntualmente qué. Luego mencionas que a los 19 años empieza como este tránsito a ser consciente de eso que está inconsciente, pero pues me gustaría saber si hubo como algún hecho fundamental que te llevara a plantearte esta pregunta y a buscar el camino como tal. Pues lo pregunto porque, no sé, en este momento en otro escenario académico, pues como que se nos está pidiendo que hagamos esta especie de conciencia de lo ancestral, pero creo que hacerlo de manera forzada es algo complejo. Entonces me gustaría saber, pues, qué fue lo que te llevó a ti a hacerlo naturalmente. Yo pienso que mi mamá, a ver, digamos que en el pensamiento andino no es posible dialogar y la palabra, digamos que de pronto me faltó explicar. A veces en Occidente hacemos preguntas y esperamos respuestas así, ¿no? Como concreto. Pero también se dan cuenta que a veces uno pregunta y quien responde lo que no se preguntó, o quien pregunta está preguntando por algo que no es lo que quería preguntar. Entonces, hay un elemento es que hay un elemento de incomunicación en la comunicación. Entonces, para los pueblos, el comunicarse implica no solo que yo escucho lo que el otro me dice, sino que yo escucho la vibración, el sentido de lo que el otro pregunta o de lo que el otro dice, porque ahí es donde me comunico realmente. Lo que estoy hablando es, en conclusión, a veces alguien dice una expresión y esa expresión solo tiene sentido en la vibración de que el otro siente. Entonces, por eso es cuando alguien puede hablar, decir algo, que aunque no sea grosero, puede ofender, porque no, el otro lo siente no en lo que el otro dice y la otra escucha, sino en la vibración con lo que se lo dice. Entonces tú puedes decir algo y el otro lo toma mal porque lo que el otro sí escuchó y siente es la vibración. En última, uno no escucha con la cabeza, uno escucha con el corazón, con el sentimiento. La respuesta a eso que fue mi mamá, digo que es mi mamá porque
Mamá es una mujer campesina que nos crió en la ciudad. No, nosotros nunca fuimos a un hospital, nunca conocimos, siempre fue con plantas todo, ¿no? Aunque vivimos en ciudad toda la vida y nos educamos en la ciudad. Y una pregunta que yo sí tengo claro, pero eso lo hace todo el mundo. O sea, todos en algún momento de niños, lo que pasa es que eso se pierde. Hay algo que uno se pregunta y esa pregunta es la pregunta de la vida de uno toda la vida. Yo tengo consciente la pregunta a mis 17 años, mis 16, 17 años, yo me pregunté qué es la verdad. Y parte es por eso creo que terminé estudiando filosofía. Porque cuando me pregunté qué era lo verdad, era porque yo veía que el mundo de los grandes, el mundo de los adultos, era una mentira, una farsa. Los adultos mentían, eran hipócritas, eran falsos. Uno veía que todo lo manejaban, era una mentira. Entonces yo, la primera cosa que me hace esa búsqueda a mí desde, sin saber nada de lo indígena ni nada de esas cosas, pero tengo muy claro que a mí lo que me guió de manera natural a esa búsqueda, esos caminos que hice, fue preguntarme por la verdad, por querer encontrar la verdad. Por eso hay un libro, un testigo que yo tengo que digo, del hombre que pasó por esta tierra en busca de la verdad, pero encontró el amor. Entonces la cosa natural fue esa. Y estoy de acuerdo cuando Alejandra dice que eso no puede ser como algo obligado. Eso es algo que nace, y hay momentos, ¿no? Cada persona, algunos lo tendrán desde muy niños, otros lo tendrán más viejos, otros después de la muerte comenzarán esa búsqueda, pero en todo momento hay alguien que le llega el momento que quiere buscar eso. No sé si te respondí. Sí, ya me queda un poco más clara la cuestión y también me recuerda un poco a un concepto de filosofía tojolabal que había visto, que es la nosotrificación, en lo que dices respecto a la comunicación, que siempre es pensarnos como nosotros estamos hablando y estamos escuchando y no como pues Jesús habla y Alejandra escucha y los demás escuchan, sino pensarnos todos como un nosotros. Bueno, nuestra compañera Aura Patiño tiene la mano levantada, entonces Aura, tienes la palabra. Bueno, pues inicialmente, buenas tardes a todos y todas. Agradecer pues por compartir este espacio. En verdad apenas pues mi compañera Alejandra me comentó, me motivó mucho saber que se iba a hablar sobre estos asuntos y pues agradezco pues la presencia del profesor Jesús o del filósofo Jesús. Em, Me gustaría realizar varias preguntas porque me parece interesante y un tanto inquietante ver cómo defines o significas el ser indígena como un camino. Y creo que se puede traducir como un camino de búsqueda en relación con esta pregunta que te suscitó a tus 17 años de qué es la verdad. Y con esto pues también me gustaría como compartirte varias preguntas, o bueno, una pregunta que generalmente me ha marcado durante mi recorrido pues en esta existencia y es quién soy. Creo que no sé si de pronto dentro de qué es lo verdadero también se puede relacionar o dentro de tu camino se ha relacionado con esto de quién soy. Claramente cuando se te pregunta de qué significa ser indígena o cómo te significas. Entonces, pues me gustaría que nos compartieras cómo dentro de esta comunidad a la cual perteneces y te sitúas y te sientes parte de ella, puedes decir que se puede responder o se dan, no sé, como estos vientos, cómo se constituye este camino mediante este tipo de preguntas. Y claramente también hay como, ya para cerrar mi primera pregunta, cómo no el responder a quién soy no se reduce a un individuo, sino también como a pensarse en un colectivo. Una, sí, ahora mira, en quechua aymara se llama Capagñán. El Capagñán es el camino. Y efectivamente lo que uno hace es una búsqueda. A ver, para los pueblos originarios, ¿quiénes somos? Ese quién soy, como tú dices, no es una respuesta del sujeto, es una respuesta del colectivo. Es decir, para, para los pueblos nativos, un sujeto de un pueblo nativo, de un grupo étnico, su ser, quién es, está definido en la comunidad, en lo colectivo. O sea, no existe, no es posible ese sujeto
sin comunidad. Por eso uno de los mayores castigos, por ejemplo, en el pueblo nasa es el destierro. Desterrarte, sacarte de la comunidad es asesinar, porque tú fuera de la comunidad no eres, no existes. O sea, para un indígena de los pueblos andinos, no concibe, no es posible uno concebirse mi existencia en la individualidad que de pronto sí accede o existe en Occidente, ¿no? Es decir, tú puedes ser, Jesús Antonio puede ser sujeto y existir aparte de un colectivo. Tiene una parte social, pero igual puede seguir siendo sujeto individual. En los pueblos indígenas no es posible que seamos, no somos, no existimos si no es en relación al grupo y al colectivo y a la comunidad. Ese es un elemento importante que me parece lo que dices. Y sí, el camino se entiende porque la vida es un proceso de devenir. Entonces, por ejemplo, la concepción histórica es diferente. Para nosotros el pasado no está atrás, el pasado es adelante. Por eso Quintín Lame, Juan Tama están adelante. Son estrellas que iluminan el camino. Ellos ya pasaron esto. Ellos ya sufrieron pandemia. Nuestros hermanos, cuando llegan los españoles, ya pasaron por esta angustia de una pandemia. Si ustedes recuerdan, lo que diezma y lo que hace que los españoles logren hacer el desarrollo de conquista en América es la viruela y el sarampión, son las epidemias, y eso en ese mundo indígena fue una pandemia, que mató a casi el 80% de la población. Entonces ellos ya vivieron eso que vivimos ahora, por ejemplo. La angustia, el miedo, eso que nos ha implicado a nosotros. Entonces, ¿qué hacen los abuelos? Pues preguntarles a ellos cómo solucionaron eso, cómo hicieron para seguir viviendo. ¿Cómo fue que hicieron posible para llegar hasta que hoy llegáramos nosotros? Pero es que en nosotros están ellos. Dejo ahí, ¿no? Ok, pues ya como para también hacer otra pregunta con esto que dices y que me parece interesante, se podría hablar, no sé, me haces pensar un poco en esta idea que he conocido con Nietzsche del eterno retorno de lo mismo, viendo cómo lo dices, este pasado no como algo que ya fue, que está atrás, sino que está adelante, que ya pasaron por esto. No sé, me haces pensar en esto y me haces preguntar si dentro de estas experiencias, estas sensaciones por las cuales estamos pasando, hay vivencias genuinas, entendiendo de eso que ese pasado ya no queda atrás, sino que es lo que ya se viene, por así decirlo, ya se vivió. Sí, creo que de hecho en Occidente una corriente que se acerca mucho desde una comprensión, si se entiende bien, lo que pasa es que Occidente, por eso es que a Nietzsche no lo entiende. Pero si uno coge todo el vitalismo desde Nietzsche y pasa por Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset, llega hasta María Zambrano, lo mejor de ese camino, mira que ahí está el camino, es llegar a María Zambrano, porque María Zambrano llega a la razón poética. Nosotros en la comunicación, por ejemplo, yo ya no escribo, yo tejo. Entendí, el compañero, el profesor Johnny decía, escriba, escriba. Yo decía, pero es que no sé, yo no sé para qué escribir. Entendí, ahora entiendo, yo tejo ahora, del grupo de los colectivos de los que yo tejo, entendí que mi manera de escribir está en el tejido. Por eso nunca escribí. Y lo poco que escribo nunca lo publico ni nada, eso queda para lecturas personales. Entonces, sí, claro, ahí en la primera, y creo que ese dolor y ese sentir que tuvo y por el que se pasa, cuando pasa yo soy yo, mis circunstancias, o esa razón poética de María Zambrano es volver a conectar el pensar con el sentir, es decir, hay una razón en el corazón, hay una razón en el sentimiento también es razón. Occidente había dicho que no, y de pronto María Zambrano y Miguel de Unamuno y Ortega y Gasset lo que van a precisamente a cuestionar eso. Venga, es posible que el sentimiento también sea racional. Haya una razón en el sentir, como hay un sentir en la razón.
Bueno, para continuar, pues hay varias preguntas en el chat. Una de ellas la hace Jennifer Colmenares y dice, ya nos has contado sobre la importancia de la hoja de coca para nuestros indígenas, pero para ti, ¿cuál es su importancia? Porque es tu forma de espiritualidad. Y bueno, pues también le doy la palabra al profe Johnny, que vi que tenía la mano levantada. No sé si todavía quiera decir algo. Y también había otro compañero, César Antonio López, eh, tienen la palabra. ¿Pero le respondo primero o después? Eh, Ayer. no, pues si quieres, respondamos la pregunta y después Vale. alguno de los dos que se quiera tomar la palabra. A ver. En el pueblo Nasa, para los Nasa, todos los pueblos en Nasa, o aún para todo el pueblo en la Sierra Nevada también, la hojita sagrada es una medicina que le ha sido entregada a los pueblos para conectarnos con la Pachamama. En mí es lo mismo que para los indígenas, pero de manera particular, al yo no haber nacido por no tener una ley de vientre en un pueblo, yo no soy nativo de un pueblo, yo tengo una ley de origen, pero no soy nativo de un pueblo originario. La hojita de Hayob en mí, lo que me permitió fue a través de ella la conexión del despertar en mi conciencia quién soy. Y esa espiritualidad. Pero fue todo un camino. Entonces yo por eso digo, por ley de vientre yo soy mestizo, por ley de origen soy carare, pero por nombre espiritual soy sacerdote. Y eso el nombre fue lo último que obtuve hace como un año y tardé buscando los 5 años. Me tocó ir hasta Cusco para poder recibir el nombre. Y ahí, cuando a mí me dan el nombre, entendí por qué yo había pasado por el seminario. Yo estoy con una comunidad religiosa en Misiones de la Consolata para ser sacerdote, cristiano, católico. Pero yo vi que no, pues termino retirando. Pero después, hace un año y medio, viajo a Cusco y en Cusco una sacerdote mamaquilla me dice, usted es sacerdote. O sea, yo siempre he sido sacerdote y mi mamá siempre lo supo. Entonces la hoja de Jayo para mí fue la que me permitió entender eso. Soy un sacerdote, pero desde el pueblo de origen Carare, pero por nombre soy sacerdote de la nación quechua. Bueno, no sé si Michelle quiera agregar algo respecto a la respuesta. Y pues tampoco sé si el profe Johnny va a intervenir en este momento. Sí, sí, sí. Yo intervengo acá muy brevemente y es que hay un concepto en la filosofía latinoamericana que aprende bastante de la sabiduría ancestral y es el del a priori antropológico, que es de un filósofo argentino llamado Arturo Roig. ¿Qué es lo que dice ese concepto? Y es que la filosofía es el ejercicio de un sujeto, pero no hay sujeto sin comunidad. De modo que si el sujeto que filosofa pierde de vista que antes de ser un individuo es comunidad, pues entonces es una filosofía estéril. ¿Sí? Entonces, el sujeto que filosofa, aunque sea Jesús, Diego, Jennifer, en fin, cuando él habla, habla a la comunidad. Y eso uno lo constata siempre que habla con indígenas, siempre. Pueden tener su nombre propio, su individualidad, pero ellos se saben como portavoces o ventanas de un proceso comunitario que no solamente se reduce a una época, a un momento histórico, sino que es un sujeto que deviene, ¿cierto? Que se constituye en un largo proceso. Eso es lo primero. Y segundo, cuando Jesús habla del ser sacerdote, valga que anotar la etimología. Qué pena que yo funja aquí como una especie de traductor Jesús, qué pena si parezco irrespetuoso, pero el sacerdote aquí se entiende más como ese individuo que sacraliza la relación con la tierra. El sacer, ¿sí? Sacerdote de sacer, de aquel que hace sagrado algo. Recordemos que sagrado no es solamente lo santo, ¿cierto? No solamente es el que entiende la naturaleza como una especie de, yo qué sé, de revelación de un ente metafísico que es solamente bondad. No, la naturaleza con toda su doble capacidad que destruye y que crea, se requiere entonces de un chamán, de un sacerdote que sacraliza la relación con los otros y entre nosotros. Creo que esa es la connotación que le quiere dar Jesús Antonio y pues creí necesario hacer ese apunte y ya nomás muchas gracias Alejandra.
Solo aclarar de pronto algo es, uno de los errores que cometió Occidente y los estudiosos, los antropólogos, los arqueólogos, es eso, como cuando uno coger un término y asociarlo de manera directa al otro, ¿no? Entonces, creer que el sacerdote en las naciones nativas, en los pueblos indígenas, es el mismo que sacerdote en la cultura occidental judío-cristiana. Y eso, o sea, el sacerdote no tiene nada que ver con la concepción, porque es más, el sacerdote, como conocen ustedes de la iglesia cristiana católica o los sacerdotes en las religiones, eh, es solo uno de los sacerdotes en el mundo indígena, porque en el mundo indígena no hay un sacerdocio, hay muchos sacerdocios. De hecho, hay sacerdotisas, es decir, el sacerdocio es... el término que lo dije es más porque no hay otra palabra. Realmente la palabra propia la tiene cada pueblo. Entonces, en quechua son los curacas. En inga sería el taita. En pueblo nace es el tehualo. O sea, de hecho, hasta eso no hay como nosotros sacerdote y entendemos todo de manera genérica. En los pueblos indígenas, aún cada pueblo tiene nombre para eso que tratamos de nosotros de decir chamán o el sacerdote. Era eso nomás. Bueno, para dinamizar un poco la cuestión, pues voy a seguir con otra pregunta que está en el chat y luego de esto, pues daremos paso a otra intervención. Entonces, la pregunta por ahora la hace María Alejandra Medina y ella dice, ¿cómo el acto de estudiar filosofía te ha ayudado a encontrarte a ti mismo? ¿Cómo el estudio de esta te ha ayudado a comprender el mundo que nos rodea y además la mentalidad de nuestros indígenas? Yo creo que la filosofía, el estudio de la filosofía occidental me permitió una comprensión del mundo en el que nazco, en el tiempo en el que vivo, en mi tiempo temporal de donde estoy en el momento. Y en ese marco es que me permite tener elementos para hacer el viaje y hacer el otro camino a descubrir quién soy. Si uno no reconoce, por eso hay un ejercicio de reconocer al otro. Cuando uno necesita del otro, la necesidad de ese otro está en la necesidad de que ese otro me permite reconocerme a mí y solo me reconozco a mí para poder reconocer al otro. Es una cosa sinérgica, dialéctica, donde si yo no soy yo nunca voy a poder reconocer, parte del problema que tenemos en Colombia ahora, de la violencia que tenemos es una incapacidad de entender que ese otro es necesario solo por la razón de que sin él yo no puedo saber quién soy. Ese otro está ahí, la planta está ahí, el río está ahí, la montaña está ahí, el otro hermano, el animal humano está ahí, el jaguar está ahí, el pájaro está ahí, solo para poder entender que yo no soy él, pero yo no soy él en la medida que entiendo que yo soy él a la vez. O sea, en el mundo indígena somos uno en la diversidad. Por eso la huipala tiene muchos colores, pero es un solo. Entonces, somos diferentes, pero ese ser diferente es lo que nos hace que seamos uno. Porque tenemos el mismo origen. Venimos del mismo origen todos, a pesar de la diversidad. Entonces, cuando yo descubro, cuando uno viaja, por ejemplo, lo bueno de viajar, cuando tú vas a otra cultura, vas a China, vas a Europa, lo interesante es por darte cuenta que aunque ese otro puede tener una historia diferente y aparentemente ser diferente, o si vas a África, igual en él hay unas cosas comunes. Y eso es lo que me permite que yo reconozca que ese otro soy yo, que si él está mal, yo no puedo estar bien, porque estamos conectados. Es imposible
que los niños en Palestina mueran y a mí no me importe. Porque como no nos importaron los niños de Palestina, por eso es que luego cuando nos terminan matando los niños o muriendo los niños en Colombia, no entendemos. Está conectado. Está conectado. Todo está conectado. Cuando yo no muestro interés por un otro, estoy mostrándose un interés por mí mismo. Y tarde o temprano eso se devuelve, porque estamos conectados. Ok, ahora le damos paso al compañero Diego Solano. Tienes la palabra, Diego. Muchas gracias, Alejandra. Mi pregunta es en torno a dos elementos que me llaman la atención, pues, de lo que se va tejiendo en esta conversación, y es el primer aspecto con respecto a la experiencia que nos comparte el profesor Jesús. Es, si digamos en ese proceso es reconocido, digamos, perdóname si no soy justo con los términos, pero algo así como las raíces del pueblo indígena al que serías, perteneces, digamos, eh, y también pues la evidencia de la herencia también pues europea, cómo esta realidad la relacionas con tu identidad. Es decir, esto no se convierte pues en un conflicto de identidad, más o menos hacia allá la pregunta. Y también en orden a esta pregunta, porque lo que yo siento en lo que nos compartes es como una bondad que se le atribuye a lo indígena, y tal vez lo negativo que se le atribuye a lo europeo. Perdón si no soy concreto con las apreciaciones. Entonces, ¿cómo es ese tema? ¿Sí? De reconocerte mestizo, en últimas, perdón si no soy claro, y cómo pues reconocerse también esa herencia europea, eh, aún reconociendo pues cómo habita lo indígena en ti. Eso por un lado, y lo segundo es más sencillo, cómo estos signos que tú utilizas, estas expresiones que utilizas de lo indígena, ahorita nos hacía la aclaración de que pues no naciste en un pueblo indígena, pero has reconocido tus lazos con lo indígena, cómo eso no se vuelve una apropiación cultural dentro de esta crítica que a veces se escucha en el campo del pensamiento latinoamericano. Esas dos cosas. Muchas gracias. Gracias, Diego. Lo primero es que, claro, creo que es el conflicto que no todos tratamos de evadir o no todos reconocemos. Y es que la construcción de identidad es un conflicto, y más para los latinoamericanos. Decía Teilhard de Chardin en El fenómeno humano que de una de las cosas que tenía el continente latinoamericano en la construcción de la última capa de la noósfera, él decía era que América Latina tiene futuro porque no se ha definido. En el proceso de evolución, cuando él describe el proceso evolutivo, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Por lo que tú estás diciendo. Somos jóvenes. Lo que pasa es la concepción de tiempo en el mundo andino, que era algo que a mí me costó mucho entenderlo, porque, pues digamos, yo tuve una formación fue occidental, entonces a mí de las cosas que más me costó un poco fue, porque yo trataba de entenderlo desde la razón, y desde la formación occidental, de la manera como se reflexiona en Occidente. Cuando yo ya entiendo que eso no es, sí es una reflexión, pero no es una reflexión desde acá, sino desde acá. Entonces ahí ya comienzo como a poder comenzar a entender. Entonces, primero, sí hay un conflicto del proceso de, claro, de construcción de identidad. Segundo, lo que yo he descubierto en mi vida fue que yo tenía muy claro como todo este acervo y toda esta riqueza europea, era lo que más es claro.
Y no es que se entre en que una es buena y la otra es mala, o lo otro es malo y lo otro es bueno, entonces lo indígena es bueno y lo europeo es malo. No. Si tú hablas con cualquier indígena, o vas a Perú, o vas a Ecuador, o vas a Bolivia, pero sobre todo en Perú y en Bolivia lo vive uno más, de aquí en Colombia no tanto, porque las comunidades indígenas, pues se perdió muchas cosas, ¿no? Pero en Perú y en Bolivia, tú lo respiras, la arquitectura. Es más, tú vas a Perú y en la zona rural de Perú siguen cultivando como cultivan hace 1500 años. O sea, la agricultura peruana en la parte de la sierra es en terrazas como hacían los incas hace 1500 años. Entonces, no, ¿qué descubre uno? Que el europeo es indígena y el indígena es europeo. La separación, porque lo que pasa es que tiene que ver con los tiempos, ¿no? Nosotros, una vida en promedio nuestra dura 70, 80 años, pero para los indígenas y los pueblos nativos, esa sí es una cosa que es valiosa en ellos. El tiempo es relativo porque, por ejemplo, el tiempo Pachacute que estamos ahora sucedió hace 500 años el último. Porque dura un segundo cósmico. Un segundo cósmico es entre 500 y 552 años. Entonces, claro, para muchos, si tú le preguntas ahora a muchos de los compañeros indígenas de lo que pasa ahora, de todo lo que pasa ahora, ellos te van a decir, pero si en eso llevamos 500 años. Para nosotros es como si fuera muy reciente. Para un joven, yo a los chicos en el colegio trato de que entiendan un poco. Para ustedes en la relatividad del tiempo, esto que sucede es nuevo. Para un indígena no es nuevo. Para un indígena te dices, está saliendo en la resistencia, en la lucha. Para ellos van a decir, llevamos 500 años en eso. Nosotros no estamos marchando este año, o el 2019, o hace 10 años, o en el 70. Llevamos 500 años, porque la acción individual es una acción colectiva. Es una acción de continuidad en el tiempo, y los tiempos no son como nosotros los tenemos, ¿no? En el tiempo del discurrir del calendario. Entonces, no sé, lo primero, tratando la primera parte, la identidad y esto. Hay una cuestión muy importante lo que acabas de decir, que tiene que, en eso yo trato de ser muy cuidadoso. Entonces, bueno, entonces tú te pones esto, yo tengo un chullo, yo tengo jigra, yo mambeo, pero de las cosas cuidadosas que he tratado de hacer es eso, porque es muy dado a que la gente, entonces, que me disfrazo de indígena. Entonces yo reconozco a la indígena, porque eso antes sería una falta de respeto. O sea, para yo poder tener, mambiar la hoja es porque yo la recibí. O sea, no es hoy posible. Uno de los problemas es eso, ¿no? Porque entonces tú lo que terminas es una cosa como folclórica, o sea, y eso es lo peor que ahí nos ha pasado, que el conocimiento profundo, la sabiduría profunda, en el mejor de los casos en Occidente fue folclore. Entonces, qué bonito el traje, qué bonito el baile, qué bonito si la danza, el ritual, pero es folclore. Pero eso realmente no permitió que entendiéramos lo serio y profundo que es esa tradición que tiene un pueblo indígena y el respeto que uno debería tener. Entonces, yo en eso soy cuidadoso. Lo que tengo, de hecho, lo único que yo hago es hojita de jayo, no más. Y cuando la posibilidad de yagé o de yopo o de otra medicina, es porque o en una ceremonia especial, porque hay uno de los mayores que lo da, pero solo ahí. O sea, eso no es una cosa que es que lo que tú dices me parece bien, que como entonces uno se lo apropia, entonces yo ahora, no, ni hay la mayor intención. Vivo agradecido. Por ejemplo, yo digo, tuve el COVID, y los médicos andaban locos porque no entendieron, yo nunca necesité oxígeno. A pesar de que estuve muy mal hospitalizado, nunca necesité oxígeno. Y lo único que ellos me dicen, usted es una cosa típica, porque ellos se suponía que en lo mal que yo estuve con la fiebre, yo tenía que haber entrado a necesitar oxígeno y una UCI. Como saturé, lo único que yo tengo claro, que yo tengo de diferente, es que mambeo. ¿Qué hace la hoja de callo? La hoja de callo tiene 14 alcaloides. De esos 14 alcaloides, dentro de lo que hace la hoja de callo es que oxigena las células de la sangre. Por eso, cuando tú vas a la montaña o el indígena va y trabaja en la chagra, la hoja es para darle energía porque no hay sueño, no hay hambre,
pero es en ese sentido. Yo tengo claro en mí, por ejemplo, que la hojita de Jayo es la que a mí me protegió de Irmambe. Ya si es por creencia, lo que sea, pero yo creo, lo que veo que lo único que yo tengo diferente fue eso. Digamos, no sé, ahí de cuál está esa parte, no sé si te pude responder en lo que entendí de las preguntas que me hacías. Muchísimas gracias. Qué pena que el atrevimiento me toma la palabra, discúlpame Alejandra, pero es que hay cosas que toca apuntalar y muchas gracias, profe Jesús y Diego también. Y es la siguiente, es que tenemos aquí una especie de noción que asocia lo indígena con la población originaria de América Latina. Resulta que indígena es natural de, entonces hay indígenas blancos, nórdicos, eslavos, hay indígenas africanos, porque son naturales de. Yo recientemente, bueno, recientemente no, desde hace como un par de años vengo dialogando con una chamana indígena, ella es española, catalana, y ella reivindica el ser indígena europeo. De hecho, hay estudios, Andrés Ortiz Oces, por ejemplo, que ha trabajado mucho el tema de lo indígena europeo, explorando todo lo que tiene que ver con los pueblos prerromanos, que aún tienen representantes, que son muy pocos, pero que están ahí reivindicando una sabiduría ancestral. Entonces, lo indígena va más allá de un color de piel y de un lugar llamado Latinoamérica, implica ser natural de un territorio, ¿sí? Entonces, quería hacer ese punto. No sé si me permites para también, ya que dice el profesor Johnny, a Diego aclararle. Por ejemplo, mira, tú vas al Valle Segundo de Putumayo o vas a Amazonas y vienen holandeses, vienen alemanes, rubios, monos, ojiverdes, ojiazules, y los Huitoto y los Ticuna lo reciben y lo reconocen como Ticuna y como Huitoto. Es decir, cuando van, ellos reconocen que aunque tenga ese cuerpo y eso, fueron de los abuelos que se fueron hace mucho y terminaron naciendo allá. O sea, son nativos en Alemania, son nativos escoceses, son nativos franceses o ingleses, porque nacieron allá. Pero por ley de origen son huitotos. Y los abuelos, cuando ellos llegan allá al Amazonas, allá muchos de ellos le dicen bienvenido, hermano. Y lo reciben como si fuera uno más de los ticunas o de los miembros de la comunidad en ese momento. Porque tiene que ver un poco con lo que está diciendo el profesor Johnny, que eso no lo entendíamos. Hay un reconocimiento que va más allá de la superficialidad o de la ilusión. De hecho, para los pueblos nativos, esto es una ilusión. Esta realidad nuestra es una ilusión. De hecho, cuando tú tomas medicina, no es que tú tienes visiones, es que usted ve la realidad. Es algo parte de lo, digamos, de lo que hay dentro del mundo ancestral andino, ¿no? Bueno, tras haber realizado estas aclaraciones, que creo que también son importantes, no solo para el curso para el discurso, para el curso de la discusión, perdón, sino también, pues, para tenerlas en cuenta en otros espacios, porque creo que sí, generalmente, pues, se sigue teniendo esa asociación como, pues, no sé si se tiene en el imaginario colectivo que lo indígena, pues, es salvaje o algo así, y que no lo hay en otros lugares, pues, de alguna u otra manera estamos reafirmando como esa supremacía de unos terrenos con otros. Y pues ahora le doy paso a Diana, que también tiene la manito levantada. Hola, profesor Jesús, ¿qué más? Hola, Diana. ¿Qué? ¿Usted está aquí? Sí, sí, estoy participando como asisto y pues Pero los digo, ¿estás escucho en y Colombia? aprendo. ¿Estás en No, yo Colombia? estoy en Alemania. Yo decía, ve, estás en Colombia. Bueno, Diana, hola. Sí, ¿qué más? Bien, bien. Qué Hola a todos alegría. y todas también. Alegría en verte. Em, lo mismo digo, aprendiendo acá de nuevo de ti y de todos. Em, yo no tengo una pregunta, yo tenía que participar, así que yo voy a participar sin conocer, sí. Pero a mí sí me gustaría comentar una cosa que dijiste al principio, que dijiste como sí, yo estudié filosofía para buscar la verdad y yo estudié física para buscar la verdad, ¿sí? Y yo creo que mi hermana estudió filosofía para buscar la verdad. Y o sea, el mayor conflicto con el que yo me he encontrado es que cuando, bueno, en la búsqueda de la verdad, yo me he dado cuenta que yo tengo que aceptar otras verdades, porque la construcción de la verdad está hecha de todas esas verdades que cada quien considera que es la verdad, ¿verdad? ¿Sí? Y
para como el mundo científico es muy fuerte que tú cuestiones la verdad, verdad de ellos, ¿sí? Y aún así es aceptado que tú cuestiones con la verdad cristiana, o sea, que hay personas, hay científicos que son cristianos o católicos y pues que creen en la ciencia y eso está muy bien, pero aún así cuando yo digo, no, pues yo también quiero, digamos como que yo también acepto y digo que es verdad, la verdad de los indígenas, sí, la verdad indígena en general, sí, la gente es como, ah, Diana, tú crees en brujería, entonces ya eres física y aparte crees en brujería y aparte crees en Dios, porque sí. Entonces es una de las, como de los mayores obstáculos que he encontrado en encontrar la verdad por medio de la física, y es que cuestionan mucho las verdades a las que tú quieres, en las que tú quieres creer y en las que quieres indagar en. Entonces sí, era mi comentario. Qué bonito. Pai, pai, gracias. Y no. No sé si me permite, bueno, no sé qué piensa porque Diana está tocando un tema que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Pero lo otro es entender que nos enseñaron, pero es más por desconocimiento, que el conocimiento indígena o nativo no era ciencia o no era científico, en los términos de cómo se concibe ciencia en Occidente. Pero no es así. O yo hoy en día no es así. Bueno, primero frente a la verdad. La verdad, yo creo, Diana, lo que encontré es que la verdad, pues yo digo, el hombre que pasó por esta tierra en busca de la verdad y encontró el amor. La verdad es el amor. Yo hoy en día lo que camino, lo que construimos, lo que tejemos con todos los compañeros, las compañeras, en la militancia colectiva, cultural, social, comunitaria, política, es amar. En el sentido, bueno, también es un riesgo lo que estoy diciendo porque no sé qué entienden ustedes por amar y por amor, ¿no? Pero para mí la verdad es eso, es eso que creo que la gente entiende que es consigue como amor. Si no sé si me permiten, yo quisiera presentar una imagen a raíz de lo que tú estás diciendo, para que me entiendan. No sé si profesor Johnny y Alejandra, ¿es posible? ¿Puedo proyectar un momentico una pantalla para mostrar una imagen? Sí, claro, no hay ningún problema. Ya, regálame, voy a mostrarles una imagen porque Diana está tocando algo que es de lo que a mí más me impresionó en el Cusco a nivel de lo de ciencia, porque yo tuve ese problema, es decir, el conocimiento indígena es como mitos, creencias, pero no, es ciencia. De hecho, lo que yo comencé a estudiar matemática y física cuántica ahí, siendo maestro de Diana, porque me di cuenta que la reflexión filosófica que estaba haciendo no tenía piso sólido y se me desvanecía. Me obligué a estudiar matemática y al estudiar matemática, física y la física cuántica, ¿qué descubrí? Que los pueblos nativos ya se conocían de la física cuántica, ya habían desarrollado física cuántica, ya habían desarrollado física en los términos que hoy lo conocemos. Entonces, regálenme, voy a proyectarles una imagencita. Este test, si después lo pueden ver con calma en sus casas, sería interesante. Ahí ya ven la imagen. Está cargando, profe. Ya la estamos Ya viendo. Bueno, miren, esto es un video muy interesante, se llama La montaña del jaguar. Pero la tenía lista, esto, pero si ven, la tengo parado tengo parado el video, como si supiera que Diana hubiera entrado a preguntar. Mire, esto es la estructuración. ¿Por qué es importante esto? Voy a hablar de la cultura olmeca. Están los olmecas, los toltecas y los aztecas. Entonces, en esta que es la mitad, los toltecas van a construir una pirámide de esta característica. Primero está la alimentación, es decir, cuando a mí un muchacho me dice, ¿qué hacemos a nivel de organización política? Yo le digo, ¿qué comes? ¿Qué tiene que ver lo que coma con lo que estamos hablando de política? Porque de tu alimentación, de la soberanía, como tú te alimentas, es que tienes salud. Si tú no tienes salud, tú no puedes acceder a la educación ni al conocimiento. Esto era la estructuración como tenían los toltecas. Entonces, ¿cuál es la preocupación del pueblo tolteca? Que todo el pueblo tuviera un buen alimento. No cualquier alimento es bueno. Si un pueblo está bien, en una buena soberanía alimenticia, tiene buena salud. Si tiene buena salud,
tiene buena capacidad para desarrollar conocimiento y ciencia. Y si tiene buena educación, tiene una buena organización social. En la última partecita, encima de esos 4 sistemas que son la base y sustento para el mundo, para mantener la vida, sigue un sistema que... Ahí encima, esto es lo que quiero, mire dónde está la ciencia. Encima de... El Tetracoal está acá. Religión, filosofía y energía, esto es ciencia para los toltecas. Pero tú revisas a la cultura guaria, antes de los incas, a los panacas, miras a la región de Beni en Brasil, todos llegan a lo mismo. El nivel de ciencia, el nivel científico a nivel más alto, está fruto de lo anterior. Quito dejo ahí, simplemente quería comentarles, ya que Diana lo tocó, es que sí había un nivel científico. Lo que pasa es que estos conocimientos o terminaron perdidos o lo tienen solo los abuelos a través de la medicina. Quería con eso para decirles lo importante de la soberanía alimenticia de un pueblo. ¿Qué comemos? ¿Con qué nos alimentamos? Porque eso tiene que ver con el desarrollo, la salud, con el desarrollo y de la educación y del conocimiento y de la organización social. Un político no es mal político por una cuestión de razón de cabeza. Y cuando hablamos de alimento, no solo el alimento material, ¿no? Es con qué alimentas tu cabeza, tu corazón, tu espíritu, con qué alimentas todo. Tú no vas a poder tener una buena política, una buena estrategia política cuando tú estás intoxicado. No vas a poder. O no es posible para nosotros. Y ahí dejo qué pena con ustedes. Bueno, pues yo quisiera, en conexión con lo que hemos venido planteando, preguntar un poco también por esto de la Guardia Indígena, y es cómo desde la filosofía nosotros podemos ayudar a construir puentes que nos permitan vislumbrar una reconexión con lo indígena. Sí, o sea, teniendo en cuenta la violencia por la que atravesó la Minga recientemente, y estos actos reflejan cómo concebimos nosotros lo indígena en una gran parte en el imaginario colectivo. Como tú lo dices, o sea, hay una conexión y pues no sé, a mí me remite un poco a una autora que he estado leyendo hace poco, que es Donna Haraway, y pues ella habla de lo simpoético. Y ella dice, pues sí, que nosotros no podemos autogestionarnos, sino que siempre necesitamos de los movimientos que se están dando entre todos para poder existir. Y pues de alguna otra manera estos movimientos no siempre son mutuamente beneficiosos, pero creo que en este momento pues ya la muerte, o más que la muerte, el asesinato es algo que creo que no se puede permitir en comunidades humanas. Entonces pues mi pregunta es esa: ¿cómo desde la filosofía podemos ayudar a esta construcción de los puentes? Y también cómo podemos comenzar a pensarnos todas estas prácticas, actos y hábitos de otras comunidades que a veces ignoramos, o que, como lo decía el compañero Diego, pues caemos en unas pretensiones de apropiación cultural. Pues yo pienso que una de las acciones es esto, ¿no? Compartir con otros, abrir espacios, permitir escucharnos al otro, aunque nos parezca que no corresponde a lo que uno, a la realidad que tiene uno en la cabeza, pero la oportunidad sola de conversar, de compartir, ya es un buen elemento, es un hilo, una manera de ir tejiendo y construyendo hilos, ¿no? Entonces, esta primera es una acción valiosa, me parece, semillero que ustedes tienen. Ya pensaba que ya en concreto, frente a los hechos últimos que han sucedido, uno tiene que entender por qué llegó la guardia ya. Bueno, primero también, ¿no? Lo que de pronto uno puede entender que en la ciudad están consternados porque en la ciudad no se había visto de esta manera lo que ha sucedido. Nosotros en el Cauca, que hemos vivido en las regiones que le llaman zona roja,
Esto ha sucedido siempre. Lo que pasa es que no se visibilizaba, porque no afectaba a las grandes urbes, ¿no? Dos, yo estoy convencido que los jóvenes actuales sí hay un desbloqueo neuronal de conciencia bastante grande. El hecho que son ya chicos de redes, de WhatsApp, los medios tradicionales masivos de comunicación no lograron impactar de la manera que lograron las generaciones anteriores. Y eso ya es una erupción. Derrida va a decir que son las fisuras, ¿no? Son las fisuras por donde se cuela la cosa, o sea, se pasa. Pero es una fisura que esa fisura termina tomando el edificio. Es un primer elemento. Dos, también en esa diversidad de lo que los jóvenes hoy tienen y son, también rompió en algo que es que lo que tú decías, viene en movimiento. Todas estas generaciones últimas, entonces, a nivel de lo laboral, de todo, están en movimiento, no hay algo estático, están en movimiento. Entonces son más flexibles. Si tú miras las generaciones, a trabajar para una pensión, las aspiraciones a una casa, un carro, la beca, la pensión y tener una buena vejez. Ahí siento que también ya hay una cosa, pero tiene que ver esto con todo el proceso de cambio de ahora, ¿no? Del Pachacute. Ok, pues también animo a los y las compañeras, pues si quieren opinar algo frente a este respecto, o también si tienen otras preguntas en torno a la minga, pues es importante también que las vayamos planteando para que, como lo dice el profe Jesús, pues tengamos también un poco más de claridad y podamos discutir estas ideas aquí en otros escenarios y con otras personas que quizás no nos están acompañando en este momento. Y pues bueno, quiero, para continuar, darle la palabra primero a César, después a Diego y luego a Wilson. Buenas tardes, profesor. Gracias por el tiempo que nos ha dado. Ya cambiando un poco el tema y contemplando los hechos sobre la caída de estatuas en las diversas capitales del país, quería preguntarle a qué se debe puntualmente este hecho. Bueno, Por otro lado, nosotros, los seres de las ciudades, en su mayoría, como seres compuestos de parte indígena y europea, ¿qué perspectiva tendríamos que acoger en cuanto a apoyar a esta reconstrucción histórica sin negar nuestro pasado español? Y pues ya con una tercera pregunta y cerrando parcialmente, ¿cómo se vive en la cultura indígena la entrada de Occidente en sus culturas? ¿Hay algún conflicto? ya, César, gracias. Bueno, la primera. Cuando estás hablando de la tercera, ¿me acuerdo de la primera? Eh, ¿A qué se debe puntualmente el Las hecho de la estatuas. caída de las estatuas? Es que perdona, es que precisamente me quedé pensando en eso. Mira, pues tú puedes hacer un análisis, puede tener mucha lectura, no quiero decir con eso, ¿sí? Interpretaciones. Yo te doy la que yo conozco en este momento y de lo que yo he podido recibir y entender de los hermanos indígenas con los que camino. La caída de estatuas se hace en una lectura del tiempo de Pachacute. ¿Me explico? Para los pueblos andinos hay tiempos de duración, les decía, de los cartones solares que duran 552 años. Para los pueblos de Mesoamérica comenzaron en el año 2012, para los pueblos andinos de Sudamérica comenzaron en el 2007. Es como un año que ellos han fijado en los calendarios, que pues, valga decir, la cera, los tiempos que manejan los pueblos indígenas no son los tiempos que maneja Occidente, de antes de Cristo, después de Cristo, los siglos no. Son otros tiempos, son otros calendarios. En ese orden de idea, ¿qué tiempo vivimos? ¿Cuál es el tiempo? El tiempo, en la huipala, la franja blanca, pues la línea diagonal blanca, ese es el tiempo y la dialéctica, la parte espiritual. Estamos en tiempo Pachacute, estamos en un nuevo Pachacute, en un nuevo tiempo Pachacute. El último Pachacute sucedió cuando llegaron los españoles.
Les decía que 2007-2012 depende de dónde estés, en qué territorio estás, varía un poco, pero estamos en un nuevo Pachacute. Los Pachacutes implican un cambio de renovación de energía a nivel energético. Las estatuas, lo que se ha dicho en las profecías era que hay una profecía muy grande que dice que llegará un tiempo en que el águila del norte, los tribus del norte, con Quetzalcóatl, con la serpiente emplumada de Centroamérica y con el jaguar o con el cóndor se van a encontrar. Es decir, va a haber un reencuentro de lo que éramos todos estos pueblos y la conexión que había en los pueblos. Y uno de los elementos, que me haces acordar de una entrevista que le hacen al gobernador Misak, y este periodista le dice que por qué ahora, ¿no? Que por qué no las habían tumbado antes. Porque es que estamos en un nuevo segundo. Tuvo el segundo anterior, las montaron. Y estamos en un segundo donde se quitan para los pueblos. ¿Por qué? Todos conocen Monserrate y Guadalupe, ¿no? Acá en Bogotá conocen Monserrate y Guadalupe. En la cultura andina, ¿qué hizo la conquista? Todos los lugares, los cerros, las montañas son las huacas donde habitan los apus. Los apus son los espíritus. ¿Qué hizo la religión occidental? Colocó donde eran los sitios ceremoniales de los muisca, o si tú vas a Perú vas a ver lo mismo, construyeron templos cristianos y colocaron iconografía. Entonces, conclusión, la caída de las estatuas ahora para los pueblos indígenas es, como estamos en el nuevo tiempo, lo que estaba al derecho se debe poner al revés. Es recuperar esa parte del orden. Para muchos de los pueblos, con la llegada de los españoles, trajo cosas. No es que esto fuera bonito, o sea, el imperio incaico tenía clases sociales. El imperio azteca tenía clases sociales. Había guerras entre los pueblos, entre unos y otros. De hecho, el desarrollo de la nación quechua se hace sometiendo a los guari, a los panaca, a la chancha, a otras culturas. O sea, no es que sea una cosa de, ¿cómo se diría eso? Sí, esa versión pues de lo indígena todo es bonito, no, eso no tampoco, eso no es así. Pero lo que sí es cierto es que a nivel espiritual, creo que en Occidente algunos le llamaron que estaban en una nueva era, ¿no? La nueva era, le llaman así desde otra perspectiva. Pero tú vas a la cultura celta, los pueblos originarios de la cultura celta lo tienen, los africanos también lo están viviendo, Oriente, India lo está viviendo. Estamos en un nuevo momento donde se ha renovado energía. Entonces, la caída de las estatuas tiene que ver con eso. Volver a organizar lo que estaba aquí y lo que era de acá. Es así como inicialmente se está viendo, ¿no? Igual lo que te digo, puede haber otras maneras de leerlo. Si tú me preguntas de corazón, yo te digo, sí, tiene que ver con el Pachacute. Volveremos al orden, al buen orden, es decir, que vuelva, la persona no puede decir soy honesta y soy un ladrón. La persona no puede decir trabajo, pero soy perezoso. Casi alguien mencionaba a Nietzsche, yo pensaba en Nietzsche cuando él decía en la transvaloración de los valores, ¿no? Entonces, lo que es sagrado se vuelve, se le quita esa sacralidad y lo que no es sacro se vuelve sagrado. Entonces, es un volver a organizar. Entonces, creo que es una acción simbólica que los pueblos están haciendo en ese sentido. Bueno, ahora seguimos con la intervención de Diego. Diego, tienes la palabra. Gracias, Alejandra. Un poco en orden a esto último que nos compartes, profe, es cuando tú decías no todo lo indígena entonces era bueno, ¿no? Ese riesgo, soy atrevido al decirlo, en el que podemos caer como de idealizar lo indígena americano, ¿sí? Y satanizarlo
lo europeo, ¿no? En la construcción del discurso histórico. En orden a esto, yo hablaba con un amigo que no piensa nada como yo, muy diferente a mí, pero es amigo mío, y él es del Valle del Cauca. Y él, hablamos justo por el tema de la minga, porque él me decía, no, es que es terrible. Sus familiares, según me compartía él, viven como donde estaba el conflicto y todo esto. Entonces él me decía, no, Diego, es que los indígenas no es que sean, mejor dicho, santos ni buenos. Ellos, usted viera la corrupción en las mingas, usted viera no sé qué, si se más me compartía él. Y ese comentario que él me hacía pensar también en algo, y es que cuando uno ve un poco como cómo nos referimos a lo indígena, a veces, por ejemplo, en las marchas o cuando se intenta reivindicar por parte de nosotros que no hacemos parte pues directamente de un pueblo indígena, casi siempre como que caemos en un moralismo de, ay, es que ellos son no usamos la expresión buena, pero sí es como decir, no, es que terrible los españoles. Sí, como que siempre caímos, o es mi impresión, tendemos a caer en un moralismo sobre lo indígena y sobre lo europeo. Pero entiendo, a partir de lo que me compartes, un poco a partir de otros espacios, que el juicio no parte tanto de la moral, sino más aún de esa experiencia, de esa riqueza espiritual que tienen los pueblos indígenas. Entonces quería que nos compartieras qué piensas de esto que te quería como comentar. Mira, hay datos curiosos. Por ejemplo, eso, primera cosa, yo nunca, pues de hecho, cuando yo inicio la parte de investigación racional en el estudio de la filosofía y relevo a Carlos Mariátegui en sus 7 estudios sobre el pueblo peruano, los 7 ensayos desde el marxismo en Perú. Entonces, ¿yo qué encuentro? Bueno, primero esa visión de querer lo que tú dices, ¿no? Una idealización, y todo lo indígena es lo mejor, pues yo casi que entonces pongamos taparrabos y volvamos allá a vivir. No, eso, yo creo que es una tergiversación de lo mismo que en sí mismo debería hacerse. A ver, ¿a qué voy? Si tú lees la historia, y lo que pasa es que es el problema de desconocer la historia, ¿no? O por lo menos nos quedamos con las historias que nos contaron, pero nunca hemos ido como más allá. Cuando tú indagas por qué es que Hernán Cortés logra, desde Cajamarca, siendo pocos hombres, someter a Huayna Cápac y el problema con Atahualpa, tú te das cuenta que eso no tiene que ver los españoles. Es que Huayna Cápac se agarra con Atahualpa. Los 2 hijos de Huáscar se agarran. Es decir, se peleaban como fue estarse peleando 2 blancos o 2 europeos, o se peleaban los reyes de Francia, o le peleaban los reyes de Inglaterra, o sea, lo mismo, o sea, es una condición humana, o sea, no es que por ser indígenas en todo lo que tú dices, no, es que no, hay una historia así triste, y sometían, y violaron derechos, y si tú quieres hay machismo, lo que quieras. El punto yo creo que es que uno no puede quedarse, porque es hacer lo contrario, ¿no? Así como uno no debería simplemente, la cuestión es que es terrible, pues en el año 1992 cuando yo estaba en el Cauca, eso fue un problema. Entonces tú haces los 500 años del 12 de octubre, esto es invasión, esos discursos que había, ¿no? Esto es invasión. Entonces yo qué es lo que entiendo hoy, mire, cada quien habla de la fiesta como le fue en ella. Entonces, si a usted le fue muy bien, para usted la fiesta fue muy linda. Pero si a usted le fue mal, pues fue una porquería de fiesta. Y es la misma fiesta. Lo que yo pienso es creer que aunque estamos en la misma fiesta y todos estamos invitados, para decírtelo como en una metáfora, creer que la fiesta es buena o mala dependiendo como yo me lo hubiera gozado o me hubiera ido en la fiesta. La fiesta es una fiesta en la que todos fuimos invitados. Ahora, que a uno les fue de una manera y a otro les fue de otra, entonces uno sí, lo que uno sí debería tener respeto es a que el otro cuente cómo le fue en la fiesta.
Pero llegar a decir que esa narrativa tuya de cómo te fue en la fiesta es la fiesta, va a definir la fiesta, es donde creo que está el error. Lo que yo tengo que entender es que es tu narrativa y la narrativa del otro, independiente de cómo nos haya ido, es lo que va a decir lo que fue la fiesta. Lo que pasa es que creemos, se nos olvida que es un mismo acto en el que estamos todos. Y pareciera como si en ese acto hubiera estado solo yo o solo hubiera estado el otro. Cuando logramos entender que precisamente es fiesta gracias a eso, a todo eso que pasó, si tú me preguntas, los hermanos reconocen y saben de que los muertos se van a poner muertos. Los indígenas tienen eso claro, la comunidad eso sí lo tiene claro. Nada se va a conseguir gratis. El señor presidente salió a decir, creo que fue ayer o hoy, bueno, ayer creo, educación, el semestre gratis, matrícula cero, estrato 1, 2 y 3. Después de 42 muertos, ¿será que eso no se podía haber hecho sin 42 muertos? O sea, ¿cuál es la diferencia de salir a decirlo después de 42 muertos a que lo hubiera dicho antes de 42 muertos? ¿Sí me entiendes? Entonces, el punto no es si se ha habido educación o no educaciones. Pero eso, por lo menos en el mundo indígena, es claro que debe ser así. Es más, si tú hablas realmente con los pueblos indígenas y con los sabedores, ellos entienden que la llegada de los españoles eso tenía que ser así. No es ni bueno ni malo. Hace parte de lo que debía ser. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú abrazas, no? ¿Qué es lo que tú acoges? ¿Con qué te quedas de eso? Entonces, creo que más bien sí, uno tendría que hacer un ejercicio más, pero bueno, también tiene que ver la manera como nos han formado, ¿no? En la vaina está de dual, en una dualidad cerrada, entre la cosa es blanco-negro, es bueno o malo, es arriba o abajo, y realmente precisamente eso, esa sí es algo que por lo menos yo he tratado de recuperar y que me ha servido en mi vida de ese conocimiento ancestral. No se ve el mundo así. En ellos caben todo y todo es posible. No hay buenos ni malos. La enfermedad no es buena ni mala, es enfermedad. Ya el juicio de valor, si eso es por castigo de Dios o es por bendición de Dios, eso es un juicio de valor. La enfermedad es enfermedad, pero la enfermedad en sí no es buena ni mala. La muerte no es buena ni mala. Era eso, no sé cómo para decirte que sí, creo que uno, por lo menos yo lo que he hecho es recuperar un conocimiento valioso y hasta un conocimiento de ciencia que ellos poseen. Valoro todo lo que ha sido el desarrollo. Yo no niego la historia. Algún compañero, creo que fue César, cuando preguntaba, pues yo lo que reconozco es que yo abrazo, ¿no? Yo quiero lo mío, o sea, yo quiero lo mío y toda la riqueza europea que hay. Y quiero lo afro. Y también quiero lo indígena. O sea, yo soy eso. Es que no, yo no puedo expresar nada de eso porque soy eso. Y lo que hago es reconocerlo. ¿Y qué hago con eso? Eso ya es otra cosa. Lo dejo ahí. Bueno, yo quería darle rápidamente la palabra al profe Johnny, que tiene que decirnos unas palabritas y ya pues le vamos dando el cierre a la sesión. Bueno, falta creo que Wilson también. falta Wilson Daniel, sí, después de mi intervención, que será muy breve. Bueno, yo tengo una reunión, yo solamente quiero decirle a Jesús Antonio que lo quiero mucho, Chucho, yo a usted lo amo mucho, usted es mi hermano, me preocupa mucho que se la pase caminando en el centro, yo sé que usted como guerrero, luchador, caminante, pues no se inhibe y está allí, pero yo solamente le quiero transmitir eso desde el corazón, que lo quiero mucho y que me preocupa mucho su seguridad, su bienestar, en fin, quería decirle eso, le agradezco en el alma este espacio, a los compañeros y compañeras que también participaron en él, finalmente yo les hago una invitación y es a que nos preguntemos cada uno de nosotros, independientemente de la oscuridad o claridad que tenga nuestra piel, ¿por qué nos llamamos como nos llamamos? Los nombres signan, ahí hay una historia detrás de esos nombres. ¿Cuáles son nuestros apellidos? Pero no solamente el primer apellido que viene por lo paterno y el primero por lo materno, sino si se preguntan cuáles son como esa especie de eslabones de apellidos. Y tercero, que metaforicen la historia familiar como si fuera un gran árbol y pregúntese cuál es la raíz de ese árbol.
aquí no se trata de romantizar con el indígena como si fuera una especie de buen salvaje al estilo Rousseau. No se trata de eso, pero es que la mamá es la mamá, así en algún momento se haya alienado y nos haya golpeado y nos haya dejado a la intemperie. La mamá es la mamá y no podemos olvidar ese techo en el psiquismo individual y colectivo. Nuestra madre es la tierra y hay unos pueblos más conectados con la tierra y nosotros tenemos un vínculo con ellos también, que desbordan en los racionalismos y los discursos y que pasan por otros lenguajes, tal vez danzando, tal vez pintando, tal vez escribiendo poesía, tal vez escarbando por allá ciertos mensajes ocultos en los sueños, podamos reconectarnos con esa ley de origen, pues para ser sí mismos y para participar de la reconstrucción de este tejido social. Mi hermano Chucho, muchísimas gracias, me despido y bueno, Daniel, no puedo escucharte, Wilson Daniel, pero me encanta que estés por acá. Un abrazo gigante. Igualmente, Bye, profe. bye. Gracias, profe Giovanni, muy amable a usted por la invitación. Falta Daniel. Daniel quiere decir algo. Listo. Muy buenas tardes, compañeros. Profe Chucho. Bueno, en este momento, pues yo estoy desarrollando un proyecto de investigación que trabaja todo lo que tiene que ver con las tecnologías ancestrales, ¿cierto? Las tecnologías ancestrales, distinto a lo que Occidente nos habla sobre la tecné, que es el mero hacer, y hemos elaborado una categoría que es esta, la tecnología ancestral, como aquellas maneras de vivenciar la integridad del ser y que vincula al sujeto con otras formas de habitar su territorio desde el hacer y la misma contemplación, como para tratar de centrar esa perspectiva de tecnología, ¿cierto? Ahora bien, me interesa mucho trabajar las tecnologías ancestrales como maneras o como formas de resistencia frente a la hegemonía o frente al poder impuesto. Y pues básicamente estamos hablando del poder occidental. Entonces, profe, quisiera preguntarles cómo estas experiencias de las tecnologías ancestrales aporta a los sistemas de resistencia de los pueblos originarios frente a Occidente o frente pues, a esta realidad política que estamos viviendo en este momento. Ya. Bueno, primero, felicitarlo. Y yo te cuento algo. Yo hace 3 años comencé un proceso de investigación a nivel de ciencia y tecnología, y esa investigación que estoy haciendo tiene que ver con recuperar. La hipótesis que yo tengo y que luego el viaje a Perú siento que la confirmé, en los años, todas las investigaciones que se hicieron de los años 1920 hasta los años 90, las grandes universidades de Europa, de Estados Unidos, que hicieron, se llevaron una información y nos la devolvieron en celulares. Nos la devolvieron en computadores en los años 60, 70, 80. ¿A qué me refiero? Hay 2 categorías que manejaban los pueblos acá que se llaman los tocapos y los quipus. Los tocapos son las figuras y por eso me parece valiosísimo lo que tú estás haciendo. Había un nivel de tecnología a nivel del manejo de energías electromagnéticas que los pueblos ancestrales tenían, pero esa información estaba codificada. Conclusión, te digo, hay un conocimiento que es del que yo estoy tratando de hacer, por eso me tocó ponerme a tejer, a aprender a hacer el tejido, los tejidos, porque entendí que la comprensión de esa lectura del tocapo, el tocapo es la manera como ellos escribían, ¿sí? Y creo que ahí hay una posibilidad para restablecer los procesos de desarrollo económico sostenibles para los pueblos que estamos actualmente habitando el planeta. Entonces, creo que sí hay todo un campo que hay que comenzar a recuperar. Lo que pasa es que el águila, pues ahorita estamos en eso, ¿no? El águila está tratando de acercarse nuevamente al cóndor, porque el águila entendió que todo el desarrollo de ciencia y tecnología
nos llevó a donde estamos y cómo estamos, a esta debacle ambiental que estamos, porque se quedó con el conocimiento que había, pero sin la espiritualidad del cóndor. Entonces el águila, ahorita de hecho yo te digo, hay grupos, hay movimientos, hay gente que está tratando de recuperar las medicinas y los saberes porque han entendido que el desarrollo científico-tecnológico que Occidente ha alcanzado, que los países, porque realmente no es ni Occidente-Oriente, es Norte-Sur. Entonces tú miras es Norteamérica, Europa, los países del norte, Rusia, que han desarrollado un nivel de tecnología, pero es un nivel de tecnología sin alma. Y por eso me parece súper interesante. Me gustaría conocer un poco más lo que están haciendo, me interesa, porque es de lo que yo llevo trabajando durante los últimos 3 años. Entonces me parece muy agradable lo que estás desarrollando. Sí, muchas gracias, profe. Sí, de hecho me interesa mucho también hacer como una conexión acá. Tenemos en la universidad un grupo de investigación que está trabajando todo lo que tiene que ver con las manifestaciones poéticas y las tecnologías ancestrales, desde un vínculo de la comunicación cósmica. Entonces, sería interesante que su merced también nos enriqueciera con esto y pues hacemos una transmisión de saberes. No, muy agradecido a ti, Wilson, porque mire que, a ver, ¿qué me impactó a mí? Yo pensé que era yo, que era una locura que tenía, pero cuando llegué a Cusco había una exposición en el Coricancha, y en el Coricancha era la Universidad de San Marcos de Lima con otros 2 institutos de investigación de la Universidad de San Marcos y bueno, y allí ellos, ¿qué encontraron ellos? Por decirte algo. Cogen un tejidos antiguos, y cuando tú miras ese tejido, cogen una de los hardware de los computadores iniciales, y tú te das cuenta que la matriz del hardware, de la tarjeta del hardware del computador, tiene la base del tejido. Ese es el tejido. Los circuitos como se constituyeron, y ahí fue donde yo dije, ve, o sea, que sí es cierto, hay una tecnología de una información que se llevaron, la han desarrollado y que tiene que ver con un conocimiento que había aquí, y yo estoy detrás de eso, ¿no? Y me di cuenta que ya no era solo yo, la Universidad de San Marcos de Lima lo está haciendo, sé que hay una universidad en Chile también, en Buenos Aires, que lo están haciendo, y ahora tú, ¿qué me dices? Que están también como haciendo este proceso de investigación. Pues agradezco eso, muchas gracias. Vale, maestro. Muchas gracias a usted. En cualquier momentico lo estaremos molestando entonces. Bueno, pues ya lastimosamente se nos ha acabado el tiempo de encuentro, y me gustaría que cerráramos con la pregunta que realizó Aura hace un rato en el chat. Pues, profe Jesús, si nos puedes decir brevemente cuál es esa noción de amor que has encontrado en el camino. Creo que el amor es armonía y reconocimiento del otro en uno mismo. Creo que la noción de amor es la fuerza que nos ha permitido existir a nosotros, a este planeta y al cosmos. Creo que el amor es esa fuerza que hace que todo sea posible, aún lo imposible, que se perdone lo imperdonable, que podamos levantarnos y caminar y mirarnos a los ojos a pesar de las cosas más oscuras. Creo que esa noción de amor es la que me hace levantarme cada día con mis jóvenes, con mis chicos, como decía el profe Johnny. Sí, estamos exponiendo la vida en muchas de las movilizaciones que hemos hecho, pero ya entendí que cuando todo lo que haces por amor está ahí. Yo te lo resumo en concreto en una plegaria que yo hago con mis muchachos, y es: sienta lo que sienta, haré las cosas bien. Piense lo que piense, haré las cosas bien. Haga lo que haga, haré las cosas bien. Diga lo que digan, haré las cosas bien. Porque lo que con amor se hace siempre sale bien. Y yo creo que lo único que el ser humano debería poder y nunca perder es esa ternura, esa delicadeza, ese sentimiento de amar. Lo más grave, y creo que lo que nos ha llevado a los colombianos, yo le decía a mis estudiantes, para mí nosotros no tenemos un problema político, no es un problema económico. Nosotros tenemos un problema ético y moral. ¿En qué sentido ético y moral? En que nosotros perdimos 2 cosas de noción del amor, y es respeto y honestidad. Respeto y honestidad.
ha podido más el temor y el miedo. Hay un ciclo que es culpa, miedo, mentira. Culpa, miedo, mentira. Tú hiciste algo en tu acción, sentiste culpa. La culpa te genera miedo y el miedo te lleva a que mientas. Pero cuando mientes, lo que hace es que se vuelve una bola de nieve más grande de lo que inicialmente era. El amor creo que es la única fuerza que nos permitirá, de corazón, en sinceridad, poder vivir en paz, vivir en armonía. Entender de que es imposible que yo diga que yo estoy bien si el otro está mal. Es imposible que yo diga que yo estoy mal y el otro está bien. Eso no es verdad. Eso es una mentira que nos creímos. Pensar, es que hay unos que sí están bien y yo estoy mal. No, esos que tú crees que están bien no están bien. Porque estamos conectados. El amor es una sincronía energética. No hay nada que tú hagas que no afecte a otro en el otro círculo del universo. Entonces el amor para mí es eso, es un proceso de armonización, de armonía, que es lo único que permite que sigamos conviviendo. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros esta concepción tan bella y también tan pertinente, pues para darle cierre al encuentro de hoy. Espero que todos los y las compañeras se encuentren muy bien, que se cuiden mucho en estos días y pues creo que todos nos vamos eh, con bastantes dudas, pero sobre todo pues con muchas cosas que repensar, que es como la finalidad siempre de estos diálogos. Saber que lo que dialogamos pues no está acabado, sino que hasta ahora es el inicio para nuevas cosas que haremos. Entonces, pues muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros por su participación tan activa y pues también muchas gracias al profe Jesús por compartir todo este conocimiento tan valioso con nosotros. A ustedes muchas gracias y Jayaya, qué bonito seguir tejiendo y caminando la palabra con fuerza, con ánimo. Levantémonos nosotros por los que ya no se pueden levantar. Ese es un compromiso de honrar las vidas y la sangre derramada. Hacer las cosas bien y continuar el camino. Muchas gracias a todos. Diana, un placer verte. Qué bonito. Lo mismo, Chucho. Muchas Te quiero gracias. mucho. Te cuidas, entonces. Gracias por todo. Los sapos y los espíritus nos siguen cuidando. Con amor, el amor.